problemas que pasan a último momento. Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre lo que es la igualdad de género en empresas y en organizaciones. Esta temática que cada vez tiene más relevancia a nivel internacional. Acá hablan de Emilce de Salta, de Chile, de La Rioja, Argentina, de Rosario. Bueno, les cuento que de Quito, Ecuador. Mi nombre es Denise Ferrero, soy licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, soy coordinadora de Género y Diversidad de la Legislatura de Mendoza, tengo un máster en Gestión de Proyectos, bueno, y otros cursos, pero la idea de hoy es que abordemos esta temática tan interesante y que cada vez tiene más relevancia a nivel internacional sobre la igualdad de género en empresas y organizaciones. A ver, ¿qué significará esto de igualdad de género en empresas y organizaciones que lo está trabajando la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas en general, distintos organismos, muchas empresas a nivel global, sobre todo van liderando las empresas europeas que van incorporando la perspectiva de género dentro de sus organizaciones, proyectos, dentro de sus corporaciones? Bueno, primero que nada, para introducir la temática, vamos a ver por qué es importante trabajar este tema. Y para eso vamos a ver algunos datos. A ver qué nos dicen los datos de por qué es importante incorporar la perspectiva de género en las organizaciones. Y acá tenemos un gráfico que habla de la división sexual del trabajo, tiempo dedicado al trabajo no remunerado y al ocio. Esto es un estudio que se hizo por la OCDE en base a las encuestas nacionales de uso del tiempo y empieza a medir en distintos países cuánto tiempo dedican los varones y las mujeres a las tareas del hogar. Entonces, por ejemplo, acá sale primero Canadá, que dice que las mujeres dedican un poco más del doble de tiempo que los varones a labores del hogar. Después está Finlandia, que las mujeres dedican casi 3 veces más del tiempo en las tareas del hogar, que tienen que ver con limpiar, cocinar, cuidar a hijos e hijas, cuidar a personas que requieran atención. México llama la atención porque casi 6 veces más de tiempo dedican las mujeres a este tipo de tareas. Y esto se le llama la división sexual del trabajo. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, ¿qué es la división sexual del trabajo? Esta idea nos dice que a lo largo de la historia los varones se ocuparon de ciertas actividades, de ciertas profesiones y las mujeres se dedicaban a otras, más relacionadas con el cuidado del hogar, el cuidado de los niños y niñas, la atención de personas mayores, cocinar, lavar. Y hoy en día, si bien se ha avanzado mucho en las cuestiones de igualdad de género, hay aspectos que en las estadísticas y los estudios internacionales nos dicen que siguen existiendo. Si bien los varones hoy día participan más en las tareas del hogar, sigue existiendo esta división del trabajo. Pero ¿qué tiene que ver esto con la igualdad de género en empresas y organizaciones? Que lo que se detecta es que las mujeres, al dedicarle más tiempo a las tareas del hogar, cuidado de hijos e hijas y demás, van a tender a dedicarle menos horas al trabajo, a pedir años de cuidado exclusivo de las tareas del hogar y se alejan del mercado laboral. Entonces esto, que son cuestiones diarias, familiares, se traducen en las estadísticas en diferencias muy grandes en aspectos laborales. Hay otras estadísticas que nos dicen, por ejemplo, acá mujeres en cargos directivos. Este es un estudio que se hizo sobre mujeres en la gestión de Ilostat. Y este gráfico que tenemos acá nos muestra la cantidad de mujeres que hay en cargos directivos desagregados por distintas regiones. A nivel mundial, las mujeres se calcula que ocupan alrededor del 28% de todos los cargos electivos del mundo. Pero si nos vamos más a la parte de América, vemos que de acuerdo a la región ocupan mayores o menores porcentajes. Por ejemplo, en Argentina se calcula que las posiciones de jefatura
y de direcciones, aproximadamente un 25% están a cargo de mujeres y un 75% a cargo de varones. El tema es que dentro de la base de la estructura de personas que trabajan, si bien los varones, hay más varones que trabajan que mujeres, cuando se va haciendo la pirámide, digamos, de autoridad, las mujeres se van quedando en la base y son los varones los que tienden a ocupar los cargos directivos, los cargos de liderazgo. O sea, todo esto son estudios que se van midiendo a nivel internacional para poder generar políticas, impulsar a los estados, llamar a las organizaciones de la sociedad civil, llamar a las empresas para que empiecen a atender estas desigualdades estructurales que hay en el mercado laboral y que van a perjudicar directamente la vida de las mujeres. En muchos casos no es un problema de nivel de capacitación, sino que se observa que ante dos personas, un varón y una mujer con un mismo nivel de capacitación, los varones de todos modos tienden a ocupar estos cargos de liderazgo. A raíz de todos estos estudios se empieza a ver la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las empresas, en los estados y en las organizaciones no gubernamentales. Acá tenemos otro dato que es el de la brecha salarial. No sé si alguna vez habían escuchado este concepto, pero este concepto lo manejan los organismos internacionales, los estados, para mencionar trabajos de igual valor en los cuales las mujeres cobran menos que los varones. Son trabajos de igual valor donde hay una diferencia de salarios que no estaría racionalmente justificada. Entonces se empieza a medir en distintos países y se observa, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2018 dice que hay una brecha del 20,6%, es decir, que una mujer y un varón ante un trabajo de igual valor hoy en día está cobrando alrededor de un 21% menos. Entonces, ante todas estas estadísticas, estos valores, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si no hay una justificación en capacitación o en tareas diferenciadas, las mujeres cobran menos que los varones en muchos casos? Hay otro dato interesante, esta es también un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre América Latina y el Caribe, y nos muestra la fuerza laboral dividida por sexo. Y acá vemos de color celeste a las mujeres, de color violeta a los varones. En América Latina y el Caribe se calcula que el 94% de los varones de 25 a 54 años trabajan. En el caso de las mujeres, el 64,5%, o sea, una diferencia enorme. ¿Por qué? Nos preguntamos, las mujeres acceden en menor cantidad a puestos laborales. Y justamente por la primera estadística que veíamos, en muchos casos las mujeres se dedican a las tareas de cuidado y del hogar y priorizan eso por sobre su trabajo fuera del hogar. Es interesante este gráfico que está en inglés, pero de izquierda a derecha, si ustedes ven el cuarto línea de color azul celeste, vemos la cantidad de mujeres con niños o niñas menores de 6 años que trabajan. Y ahí vemos cómo baja bastante la cantidad de mujeres que al tener hijos e hijas disminuyen su actividad laboral por priorizar el trabajo del hogar. Entonces muchas veces nos preguntamos cuáles son los desafíos, y tal vez uno de los desafíos sería que los varones empiecen a incorporarse más en los trabajos del hogar, las licencias parentales. Las mujeres tienden a pedirse las licencias por enfermedad de hijos e hijas, por cuidado de personas mayores. Todas las licencias laborales, la mayoría de los casos las toman las mujeres, porque sigue pesando en la sociedad ese rol, esa división sexual del trabajo, en donde las mujeres se dedican y priorizan estas tareas del hogar. Entonces, bueno, al ver todas estas estadísticas, los organismos internacionales empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué pasa esto? Y a impulsar medidas para que los estados, las ONGs y las empresas empiecen a incorporar acciones específicas
para actuar sobre estas desigualdades estructurales entre varones y mujeres. Otro dato bastante interesante es que las mujeres tienden a dedicarse a ciertas profesiones y los varones a otras. Las mujeres suelen dedicarse en mayor medida a tareas que tienen que ver con servicios. Y los servicios suelen ser los trabajos menor remunerados, si los trabajos de docencia, vendedores y vendedoras, de limpieza y asistencia personal, son trabajos que se ven que siguen siendo en su mayoría realizados por mujeres. Y en el caso de los varones suelen dedicarse y tienen mayor preponderancia en trabajos más técnicos, que tienen que ver con la programación, con las nuevas tecnologías. Todas esas áreas que son más remuneradas suelen ser ocupadas en mayor medida por varones. Entonces, bueno, empiezan también a surgir esta cuestión de por qué pasa esto. ¿Por qué sigue habiendo una tendencia, si tenemos todo un marco normativo internacional, marcos normativos estatales que establecen la igualdad de derechos entre varones y mujeres, por qué sigue existiendo una tendencia de las mujeres a realizar ciertos trabajos y de los varones a realizar ciertos otros? Y la verdad es que apuntan en su mayoría las respuestas a que existe toda una cultura social que todavía se resiste a generar cambios en la igualdad. Y esa cultura la vivimos todos los días en nuestras sociedades y se transmite a las empresas, a los estados y a las distintas instituciones que son parte de los ordenamientos sociales en los cuales vivimos. Hay dos cuestiones que se llaman la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal es esto de lo que hablábamos, de que las mujeres tienden a realizar ciertos trabajos y los varones tienden a realizar ciertos otros. Esto se llama segregación horizontal, porque hay trabajos, no sé, en mecánica, cuestiones más técnicas, todo lo que es programación, redes de datos, informática, siguen siendo ocupados mayormente por varones y las mujeres que se incorporan en esos ámbitos suelen tener mayores dificultades que los varones en la cuestión de igualdad de condiciones para acceder a los trabajos. Encima de que existe una mayor cantidad de un sexo en un trabajo, hay mayores problemáticas para las mujeres que se insertan en esos lugares para acceder a los trabajos de calidad. Y la segregación vertical tiene que ver con esto de que veíamos sobre los cargos directivos y de jefaturas, de que en la mayor parte son ocupados por varones. Alrededor de un 75% de los cargos directivos y de jefatura son ocupados por varones, cambian los datos según la región, pero se mantiene entre el 20 y 25%. Entonces esto se llama segregación vertical, porque las mujeres suelen quedarse en la base de la pirámide organizativa y no ascienden a esos cargos que son también mayor remunerados, son cargos de liderazgo, cargos de jefatura, de dirección. Empiezan estos conceptos a tratar y a visibilizar estas desigualdades estructurales que se dan en la sociedad, que se dan en las instituciones, que se dan en las organizaciones y en las empresas, que serían los conceptos también de techos y paredes de cristal. Los techos de cristal, cuando se habla de esto, se habla de las barreras que tienen las mujeres a la hora de acceder a cargos más altos y a promocionar en sus trabajos, y las paredes de cristal tienen que ver con estas estructuras y estas profesiones que suelen ser más adjudicadas a mujeres en contraposición a otras profesiones que son adjudicadas o han tendido a ser ocupados por varones. Bueno, ahora vamos a ir, después de ver estos gráficos que nos justifican un poco por qué los organismos internacionales, los estados, inclusive distintas legislaciones abarcan esta temática sobre igualdad de género en empresas y en organizaciones. Está teniendo mucha fuerza en España, en países nórdicos, en donde han sancionado legislaciones específicas que obligan a las empresas a crear planes de igualdad y a visibilizar los datos para ver de a dónde viene esa brecha salarial, por ejemplo. Porque una mujer y un varón ante un trabajo de igual valor gana menos.
Entonces, muchas legislaciones de distintos estados, sobre todo los países nórdicos, han establecido que las empresas van a tener que empezar a justificar esas diferencias salariales y a visibilizar los datos, e inclusive a implantar los denominados planes de igualdad, que son planes que lo que buscan es transformar las organizaciones para que la igualdad de género sea efectiva en las mismas, porque muchas veces existen sesgos que no nos damos cuenta que tenemos. Entonces vamos reproduciendo, y las organizaciones y los directivos y las directivas reproducen ciertas conductas que van a seguir reproduciendo esa situación de desigualdad. Acá hay otro gráfico, tasa de participación de la población de 15 a 64 años por sexo en América Latina, 8 países. Vemos cómo los hombres tienden siempre a tener una fuerza laboral más grande y que hay un gran porcentaje de mujeres que no acceden al mercado laboral. Este informe está basado en 8 países de América Latina y está realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales. Bueno, acá hay una frase del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1997, más de 20 años atrás, que nos dice: si no se introduce la dimensión de género en el desarrollo, se pone en peligro el propio desarrollo. Y si las estrategias encaminadas a reducir la pobreza no potencian a las mujeres, no lograrán beneficiar a toda la sociedad. O sea, ya estamos hablando de que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1997 estaba viendo estas desigualdades y estaba impulsando a los estados y a los distintos organismos para que tomaran medidas específicas que tuvieran en cuenta esta visión, estas diferencias entre varones y mujeres en el acceso laboral, en la promoción de cargos, en tender a ocupar ciertas profesiones y ciertas no. O sea, cómo esta brecha de género se traduce en distintos datos y en la realidad institucional de distintos organismos. Si nos ponemos a pensar, en los últimos siglos se han dado muchos cambios en nuestras sociedades. Cambios que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras normativas, con los ordenamientos sociales. Y estos cambios tienen que ver, y ya no hace siglos, hace décadas, tienen que ver con la participación de las mujeres, pero también con la rapidez de los avances de la tecnología, con la inmediatez de los flujos de la información, con los vínculos que genera la globalización, con la inclusión de las diferencias entre las personas, la liberación de las estructuras sociales respecto a la diversidad sexual. O sea, hace décadas que venimos viviendo cambios muy profundos en nuestras sociedades. Y estos cambios de paradigmas, de visiones, de maneras de interpretar la realidad, se traducen en cambios en la vida y en la cultura de las mismas organizaciones e instituciones y de la vida en comunidad. Y esto también empieza a plantear desafíos, porque si cambia el entorno va a influir en la vida de las distintas organizaciones. Acá tenemos un gráfico en donde vemos cómo las organizaciones, las empresas, están en continua interacción con el entorno social, con estos cambios que se han dado, con la globalización, las tecnologías, la inmediatez de la información, la participación de la mujer en el mercado laboral, los cambios legislativos en función de la igualdad de género. Del entorno llegan a la institución o a la organización o a la empresa distintos recursos, distintos valores, demandas nuevas, demandas de servicios, demandas de cambios, modelos distintos, y a su vez una organización o una empresa genera impactos, genera cambios dentro del entorno y genera productos o servicios. Entonces, entender esta cuestión dinámica entre las organizaciones y el entorno es fundamental, porque si el entorno cambia, las instituciones tienen que adaptarse a esos cambios sociales. Es por eso que hoy se habla de la igualdad de género en empresas y organizaciones. Por ejemplo, en el caso de España, el año pasado, se sancionó un decreto real que obliga a las empresas
a generar informes sobre las disparidades salariales para ver esto de la brecha de género y obliga a empresas de más de 50 empleados y empleadas a incorporar planes de igualdad. Es decir, cada vez se va avanzando más en este aspecto y viendo cómo las organizaciones también inciden en el entorno. Y es importante ese compromiso social de las organizaciones y de las empresas. Y vemos cómo los cambios contextuales han hecho bastante diferencia en distintas formas de ejercer el liderazgo. Y estos cambios en la manera de ejercer el liderazgo tiene que ver con pasar de liderazgos más autoritarios a liderazgos más democráticos. Y esto implica generar mayor participación dentro de las organizaciones. Y hay una mayor importancia hoy en día en estos modelos que cambian socialmente y que se traducen en cambios en la manera de gestionar las distintas organizaciones. Hay una mayor importancia del trabajo en equipo, de la gestión del talento, de la inteligencia emocional, del empoderamiento, de la delegación de funciones, del trabajo colaborativo. También, si vamos a poner énfasis en el bienestar y en las personas como aspecto clave, entender que si hay desigualdades y barreras en la igualdad de condiciones entre mujeres y varones, esto también va a afectar a generar distintas políticas, distintos programas y proyectos en pos de atender a estas desigualdades y generar estos cambios sociales y organizacionales que tienden al bienestar. Y esto se va a traducir no solamente en mayor responsabilidad social empresaria o mayor responsabilidad de las organizaciones en cuanto a la igualdad a nivel social, sino que también se va a traducir en mayor productividad y bienestar dentro de las empresas y organizaciones, con modelos organizacionales más humanos, más éticos, más sostenibles e incluso más eficientes y más competitivos, porque si tenemos personal dentro de una empresa que tiene bienestar y va a generar mayor productividad y sus habilidades van a ser más aprovechadas dentro de la empresa u organización. Y ver a las personas como aspecto clave dentro de estos cambios que se están dando a niveles organizacionales y también a niveles sociales, empiezan a entrever que hay un nuevo paradigma social que se ha abierto y al cual los distintos directivos y directivas se están adaptando. Y tiene que ver con fomentar análisis reflexivos de todos los elementos que están en juego en la dirección de las organizaciones, desde una perspectiva de género y también desde una gestión de la diversidad en todas sus formas, de la diversidad cultural, de la diversidad de edades, de la diversidad sexual. También hay nuevos paradigmas que nos hablan y que buscan de ampliar y enriquecer los conocimientos existentes respecto a la dirección de empresas y a las organizaciones, y también respecto de analizar actitudes, comportamientos y sentimientos que en su mayoría, en la mayoría de las ocasiones, no estaban identificados antes como elementos clave dentro de los estilos de liderazgo en las organizaciones. Y ver a las personas como aspecto clave también nos habla de que se plantean dos ámbitos estratégicos de intervención. Uno es la política de recursos humanos y el otro la dirección de equipos con perspectiva de género. Y ahí entramos en un nuevo concepto. Ya vimos cómo existe todo un sistema estructural en donde siguen existiendo desigualdades entre varones y mujeres, a través de la división sexual del trabajo, a través de la brecha salarial, la brecha de género en distintas formas, la ocupación de cargos directivos, esta segregación horizontal y vertical, los techos y paredes de cristal, todos estos conceptos que se utilizan para señalar esas desigualdades, visibilizarlas y poder trabajar sobre ellas. Todos estos cambios van a incorporarse. Estos cambios a nivel social van a incorporarse dentro de las necesidades de cambios en las organizaciones y vamos a entrar en un concepto que habla sobre la cultura organizacional. La cultura organizacional nos viene a decir que si bien resulta fundamental conocer
aspectos formales de las organizaciones como la visión, la misión, los objetivos, la estructura de una organización al analizarla, estos aspectos no van a ser suficientes para comprender y caracterizar a una organización o a una empresa, sino que hay aspectos subjetivos que tienen que ver con la cultura organizacional que son tan o más importantes que los aspectos formales de las organizaciones. ¿Pero qué es esta cultura organizacional? Cuando hablamos de la idea de cultura organizacional, nos vamos a referir al conjunto de valores, creencias y actitudes que van a determinar los comportamientos, tanto individuales como colectivos, dentro de una organización. Es como si fuera la manera tradicional o la costumbre de hacer las cosas dentro de una organización, lo cual la va a caracterizar, le va a dar una entidad, una manera de traducir la información, de dispersarla, una manera de vincularse, una manera particular de relacionarse con la clientela, con proveedores, con el mismo personal de la empresa. Y estos valores y modelos son también un reflejo del entorno o contexto social en el que se inserta. Entonces, acá podemos ver que hay tres esferas importantes. Hay una cultura social que viene desde hace siglos, hablando de que las mujeres se iban a dedicar más a las tareas del hogar, cuidado de los hijos e hijas, cuidado de personas que necesitan ayuda. Hay una cultura social signada por distintos valores, por distintas creencias, por distintas normas, por distintos estereotipos o maneras de ser, que van a influenciar en una sociedad o en una comunidad. Y estas normas sociales en las que nacemos, las incorporamos los individuos. Y las personas vamos a generar una propia manera de interpretar la realidad, a través de nuestros propios valores, nuestras propias creencias, nuestras propias experiencias, nuestros propios modos de crianza, nuestros prejuicios. Vamos a generar una manera determinada de interpretar la realidad que está relacionada con la manera cultural y social que nos enseñaron desde que éramos niños y niñas. Y los individuos y personas conforman las organizaciones y conforman la cultura organizacional y van a introducir cambios o no dentro de las organizaciones. Y cada organización va a tener una manera particular de estilo de liderazgo, de ejercicio de la autoridad, de manejo de la información y de vinculación con su población usuaria. Es decir, cómo estos tres aspectos se relacionan permanentemente. Y la cultura organizacional se va a relacionar con estilos de trabajo, estas tendencias dentro de una organización a priorizar o no el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. La cultura organizacional también va a estar caracterizada por los estilos de liderazgo y el ejercicio de la autoridad, las ideas de ver a la autoridad como una manera de acaparar poder o de estar al servicio de la sociedad. Esta cultura organizacional también va a estar caracterizada por un manejo de la información, ya sea restringida o compartida, si esa información va a fluir para todos los miembros de la organización o va a ser acaparada por unas pocas personas. Y también va a ser característica de la cultura organizacional la vinculación con su población usuaria y tiene que ver con el rol y el peso que la institución le asigna para su funcionamiento y para la toma de decisiones. Si bien resulta fundamental, como decíamos, conocer la estructura, los objetivos de una organización, cuando analizamos una organización, visibilizar estos aspectos subjetivos cada vez se ven como más importantes. Y vamos a ver que dentro de la cultura de las organizaciones hay aspectos que son visibles y hay aspectos que son invisibles. La cultura es una realidad compuesta por aspectos visibles e invisibles. Y los aspectos visibles van a tener que ver con todo lo que es el organigrama de la institución, los aspectos formales, la estructura organizacional, las políticas que se toman, las normas, los procesos, los procedimientos que existen dentro de la organización, todos los aspectos formales y visibles que se pueden ver en las funciones escritas, en los roles, en los manuales de procesos, los mapas de procesos. Todas estas cuestiones formales tienen que ver con aspectos visibles dentro de las organizaciones.
Pero hay otros aspectos que son invisibles y son a los que apunta la idea de ver la cultura organizacional. Y tienen que ver con estos sentimientos, valores, creencias, actitudes, percepciones y maneras de vincularse, que cada vez se visualizan como más importantes para entender y mejorar la función de las propias organizaciones y hacerlas más productivas y más responsables socialmente. La cultura organizacional, dentro de este concepto vamos a ver que las concepciones sobre lo femenino y lo masculino forman parte de esta cultura organizacional y se fundamentan en ciertas percepciones que tienen quienes integran una determinada sociedad acerca de cómo deben actuar unas y otros. Y esto nos va a llevar a otro concepto, que es el de igualdad formal e igualdad real. Las concepciones sobre lo femenino y lo masculino forman parte de la sociedad y también de las organizaciones. Y muchas veces somos inconscientes a la hora de generar actitudes y comportamientos que van a perpetuar estas maneras de ver la vida e interpretar cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Sin darnos cuenta, estas visiones, estas maneras de interpretar la realidad se traducen en nuestros comportamientos y también en los comportamientos organizacionales y de los directivos y directivas que van a gestionar una empresa y la van a administrar y la van a liderar. Entonces es importante, por eso, visualizar y poner la perspectiva de género como un requisito importante a la hora de gestionar organizaciones, en las distintas partes de la organización, en la dirección, en el marketing, en la atención de clientela, pero también en la gestión del personal. Por ahí vemos que hay una tendencia, por ejemplo, a que los trabajos de secretaría sean asumidos siempre, en la mayoría de los casos, por mujeres, y muchas veces estos comportamientos se toman porque no se visibiliza que existe una cultura que está actuando como lente a la hora de interpretar la realidad y de responder ante ella. Entonces, por ejemplo, hay cuestiones que no se ven y que una mujer y un varón que ocupan un mismo nivel dentro de la organización, resulta que se prioriza al varón. Esto sería una discriminación indirecta que no es tan visible. Se prioriza al varón para ir a negociar argumentando que tiene mayor flexibilidad horaria. Entonces, dentro de estos prejuicios van a condicionar para que la mujer que tiene un cargo de igual jerarquía no pueda acceder a esas tareas. O esta idea que decíamos de priorizar a las mujeres en cuestiones de secretaría o en las áreas de venta, cuando las áreas más técnicas que tienen que ver con la informática, con el manejo de la información contable, siguen siendo mayormente ejercidas por los varones. Entonces sí, estas concepciones sobre lo femenino y lo masculino que vienen de la sociedad atraviesan las organizaciones y a las personas que las integran. Hay un análisis de distintas organizaciones defensoriales que nos habla sobre diagnóstico de género en las empresas, en distintas organizaciones en realidad. Y estos diagnósticos de distintas instituciones defensoriales han evidenciado que en distintas organizaciones donde se ha trabajado, donde se ha intervenido, donde se ha estudiado y diagnosticado, han visto que hay distintas concepciones sobre las capacidades de las personas. Es decir, han ido a distintas organizaciones, a distintas empresas, a analizar y hacer un diagnóstico de género para visibilizar estas desigualdades que muchas veces no se ven porque las tenemos tan incorporadas, las vemos tan normales que no las identificamos, no las visibilizamos y por lo tanto no trabajamos sobre ellas. Bueno, estos diagnósticos identificaron concepciones sobre las capacidades de las personas. Es decir, han visto que en las distintas organizaciones de empresas que se analizaron, se atribuye a las mujeres, por ejemplo, mayores capacidades organizativas y a los varones mayores capacidades de liderazgo. Y esto va a influir porque si nosotros tenemos un preconcepto respecto a esto y vamos a priorizar a los varones a la hora de que haya una vacante en un puesto de liderazgo. Otra de las cuestiones que se identificó en estos diagnósticos es una resistencia a incorporar el lenguaje oral y en documentos escritos
el enfoque de género y el lenguaje incluyente. Hay un documento de las Naciones Unidas para su personal en cuanto a la incorporación del lenguaje no discriminatorio. Y es esta idea de ocupar un lenguaje que busque ser neutro, por ejemplo. En vez de ocupar una palabra, no sé, por ejemplo, funcionarios y funcionarias, podríamos utilizar la palabra personal directivo, es decir, cómo estas palabras neutras que no van a relacionarse a ningún género en concreto, van a generar también una mejor comunicación dentro de las empresas. Entonces, como existe una resistencia a incorporar este lenguaje y este enfoque de género a la hora de la comunicación. Invisibilización de las desigualdades estructurales también se ha detectado, es decir, cómo la distribución sexual del trabajo y la sobrecarga del trabajo reproductivo ponen mayores obstáculos en el desempeño laboral de las mujeres, y también se escuchan bromas sexistas en donde se usa el término hombre como sinónimo de humanidad, y asimismo se asocia a la mujer empoderada y autónoma con el libertinaje. Estos son algunas de las conclusiones de diagnósticos de género que se han evidenciado en muchas instituciones defensoriales. Y habíamos ido a esta idea de la igualdad formal y la igualdad real. La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido discriminadas, resaltando la necesidad de emprender acciones que eliminen esta desigualdad histórica y que reduzcan las brechas. Esto es una parte de un informe de ONU Mujeres en el 2016. Y cuando se habla de la brecha de género, hablamos de la distancia que existe entre mujeres y varones para gozar de oportunidades de acceso y control a los recursos, servicios y beneficios económicos, sociales, culturales y políticos. La igualdad formal es la que está establecida en los organismos internacionales, en las convenciones internacionales, en los tratados internacionales, en las leyes de los estados. Pero cuando hablamos de igualdad real es los obstáculos reales que existen en la vida diaria de las personas que hacen que esa ley fría y formal, esas convenciones, esos tratados, no se vean plasmados en la vida cotidiana de las personas. Esta es la diferencia entre la igualdad formal, la que está establecida en una ley, en una convención, a la igualdad real, que es la que se vive cotidianamente en nuestras vidas. La perspectiva de género en las empresas. Cada vez son más las empresas que son conscientes de que sus actuaciones tienen consecuencias importantes en aspectos fundamentales como el desarrollo social. Y por esta razón incorporan a la igualdad de oportunidades en sus estrategias organizativas, en sus proyectos, en sus programas, y también esto caracteriza un rasgo identitario corporativo, es decir, incorporan la perspectiva de género en sus estrategias y también la forman parte de su identidad organizacional, lo que a su vez se va a traducir en un criterio que se extiende a la clientela, al accionariado, a agentes proveedores, a la comunidad local y también a la administración pública. Es decir, cómo las empresas también tienen esa responsabilidad social de impulsar cambios para que estas desigualdades dejen de existir socialmente. La incorporación de la igualdad de oportunidades en sus estrategias organizativas, de forma que este sea un rasgo que defina su identidad corporativa y a la vez hacen que este criterio se extienda a la clientela accionariado, es lo que decíamos. Esto es lo que se atribuye a la perspectiva de género dentro de las empresas. Y para incorporar la perspectiva de género dentro de las empresas, esta manera de interpretar la realidad, de hacer visibles las desigualdades, los obstáculos que tienen las mujeres, la sobrecarga que suelen tener en los trabajos del hogar, todo esto va a ser importante tenerlo en cuenta en la incorporación de los objetivos que existen dentro de las organizaciones. Fundamentalmente respecto a la selección del personal, al clima laboral,
a rebajar la presión y los conflictos derivados de la desigualdad entre sexos o géneros, a visibilizar las barreras de género en el diseño de puestos y en las políticas institucionales. Estos son aspectos clave para incorporar la perspectiva de género en las empresas. Cambios en la movilidad horizontal y vertical. Movilidad, distintos rubros de trabajo, y la movilidad vertical tiene que ver con los ascensos y la promoción de cargos. Escaleras de ascensos para el desarrollo, modelos de tiempo flexibles, aprovechar la negociación directiva, medidas de acción positiva que tienen que ver con los sueldos en casos de mismo nivel y funciones, esto de atacar las brechas salariales dentro de las empresas, porque una mujer que realiza un trabajo de igual valor que un varón gana en promedio un 20% menos. Y lenguajes e imágenes también publicitarias no sexistas. Estas son cuestiones clave a la hora de incorporar la perspectiva de género en las empresas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo si no se tiene en cuenta la perspectiva de género a la hora de dirigir una organización, no solamente se va a estar tal vez e invisiblemente generando nuevamente obstáculos a la mujer a la hora de promocionarse o de mejorar su calidad laboral, y se va a atender a que estas desigualdades sociales y organizacionales y personales sigan existiendo. Si no se tiene en cuenta la perspectiva de género dentro de la empresa, no solamente pasa eso dentro del personal, sino que se van a tomar políticas institucionales, organizacionales, que van a seguir priorizando o dándole valor a estas desigualdades, y muchas veces inconscientemente. Acá tenemos algún ejemplo de publicidades que generaron mucho revuelo social, porque las personas que estaban ocupadas dentro del marketing y la publicidad de las empresas que realizaron estas publicidades no tuvieron en cuenta la perspectiva de género. Y la perspectiva de género va a cuestionar un montón de cosas dentro de las personas. No es algo que yo lo estudio de memoria y listo, no. Interpela muchas conductas y actitudes que, sin darnos cuenta, nosotros y nosotras normalizamos y reproducimos socialmente y organizacionalmente. Y se traducen inclusive en estas campañas de marketing que terminaron siendo campañas negativas por no tener en cuenta estas visiones sociales, estos reclamos sociales, estos cambios sociales que se están dando. Acá tenemos, no sé si lo vieron, una campaña de Carrefour, de un mercado muy grande, que hablaba sobre el Día del Niño. Entonces relacionan Día del Niño en Carrefour, 19 de agosto, los nenes jugando con autitos, con un casco, y una nena con una cocinita. Como si no incorporamos la perspectiva de género a través de nuestras publicidades y de nuestras acciones, no nos damos cuenta que estamos reproduciendo estas desigualdades sociales, ¿no? Seguir asociando a las mujeres y a las nenas con la cocina, con el cuidado del hogar, y a los nenes con otro tipo de funciones, con el manejar, con cuestiones técnicas. O sea, cómo se introduce esta perspectiva social dentro del entramado en el que vamos a interpretar la realidad. Entonces, una organización que trabaja en sí por incorporar la perspectiva de género se traduce también en cambios en la sociedad, porque una organización está en contacto permanente con el contexto. Acá tenemos otros ejemplos de publicidades sexistas por no incorporar la perspectiva de género. La primera dice: perdón por buscar el roce arriba del bondi. O sea, algo, si nos ponemos a pensar, aberrante. Cómo está impulsando este tipo de conductas que se traducen en acoso sexual. Es algo muy grave. Y en la otra publicidad podemos ver cómo hacelo fácil. Se relaciona siempre la imagen de una mujer, se sigue relacionando con las tareas del hogar, con la cocina. Y la pregunta es: ¿por qué en este tipo de publicidades no hay varones? O la cantidad de varones que existen es muy poca. Porque tenemos ideas que seguimos relacionando con lo femenino y lo masculino, que no nos damos cuenta que seguimos perpetuando. Bueno, acá tenemos otra publicidad asociado también a las tareas del hogar y a las mujeres. Como todas las publicidades de cuidado del hogar, de limpieza, de cocina, siguen siendo dirigidas a las mujeres,
e inconscientemente perpetúan estos estereotipos sociales. Seguimos asociando la limpieza y el hogar a las mujeres y no generamos publicidades o acciones que permitan introducir cambios sociales y de mayor introducción de los varones también a las tareas del hogar. Bueno, la perspectiva de género. La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los varones en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, programas y proyectos comunitarios. Hay una frase del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación, una organización internacional, que dice: el enfoque y desarrollo desde la perspectiva de género comprueba cómo los proyectos o programas, lo planteen o no, tienen efectos a la hora de reforzar consciente o inconscientemente un sistema o aportar cambios al mismo, ¿no? Estos son los desafíos que plantea la perspectiva de género, cómo esta perspectiva, esta manera de interpretar la realidad va a atravesar las distintas fases de la organización y de los proyectos y programas, la fase de planificación, de organización, de dirección y de control. Bueno, incorporar la perspectiva de género se va a traducir en permitir conocer mejor las necesidades de la población, mejorar la previsión de los resultados, mejorar la calidad de una intervención, de un proyecto, de un programa, y va a contribuir con la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. Este es el desafío de incorporar la perspectiva de género dentro de las organizaciones y empresas, y que se va a traducir no solamente en acciones que propaguen una mayor igualdad en la sociedad, sino también dentro del personal de la empresa y generando una mayor productividad dentro de las empresas. También hay que tener en cuenta que cada intervención, que cada programa, que cada proyecto tiene que contemplar la realidad propia de la comunidad objetivo para la cual se va a generar ese proyecto, programa o política. No es lo mismo una mujer que vive en una zona metropolitana a una mujer que vive en una zona rural. El acceso a los servicios básicos, al transporte, no va a ser el mismo. No es lo mismo una mujer en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo. O sea, cómo las realidades de las comunidades tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de generar proyectos, programas y políticas. Y también a la hora de ver cuáles son las acciones más efectivas dentro de la comunidad objetivo, de una empresa o de una organización. La perspectiva de género nos va a plantear que se trata de una estrategia para transformar una realidad. Es un compromiso para mejorar una situación social y lograr una relación entre los géneros que sea más equitativa e igualitaria. Y no existe un solo proyecto o programa donde el análisis de género no sea apropiado, salvo que no involucre personas. O sea, la gran mayoría de los proyectos y programas, el enfoque de género le va a dar cualidades positivas para mejorar la calidad de la intervención y la ejecución. La perspectiva de género supone tener presente que el género es una categoría social y que debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis e intervención. ¿Por qué es una categoría social? Porque existen un montón de comportamientos sociales que van a decir cómo debe comportarse un varón y una mujer. Es decir, dentro de la idea de la perspectiva de género, cuando analizamos una sociedad, una población objetivo, entender que la categoría de género es una categoría social, fue muy importante en la lucha por trabajar las desigualdades. Y ver a las mujeres y al género como una categoría social implica visibilizar estas desigualdades. De la misma manera en que se visibilizan las desigualdades de clase, las desigualdades, distintas desigualdades sociales, la categoría de género tiene que ser incorporada a la hora de analizar
las organizaciones para hacer visibles desigualdades que tienen que ver con estas cuestiones culturales, normativas. Y no se trata de incluir a las mujeres y la diversidad sexual solamente, sino también hace necesario hacer visibles las consecuencias de socialización diferenciada y proponer nuevas formas de estructurar la sociedad de una manera más equitativa e igualitaria. Transversalización de la perspectiva de género dentro de las organizaciones y proyectos, dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. ¿Qué implica esta transversalización? La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales quedó establecida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros en la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, Beijing 1995. La plataforma de acción de Beijing, así se conoce más este proceso histórico. En este documento, en esta plataforma, se van a basar muchas acciones estatales que van a tender a incorporar la perspectiva de género o a instar a los estados, a través de estas organizaciones internacionales, a que se incorpore la perspectiva de género y a que se realicen acciones específicas para mitigar estas desigualdades sociales que tienen que ver con el género. Y no solamente esta convención, este tratado, esta plataforma va a servir de base para las acciones de las empresas, organizaciones no gubernamentales y estados, sino que hay una red de convenciones internacionales, de tratados, de trabajos que realiza la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, distintos organismos, que van a tender a hacer visible la necesidad de que las empresas y organizaciones incorporen esta perspectiva, inclusive los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, incorporan 169 metas y se trata de una agenda de desarrollo que trabaja con los estados, las empresas y las ONG para realizar distintas acciones con distintos objetivos que van a atender al desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Estos ODS incorporan la perspectiva de género y van a guiar la responsabilidad social corporativa y los ejes de trabajo de todos los estados del mundo, básicamente. Y el número 5 incorpora el objetivo de lograr la igualdad de género. Y no solamente esto, dentro de los 17 objetivos, el número 5 trata sobre la igualdad de género, sino que en sus 169 metas, la perspectiva de género está transversalizada, porque lo que se visibiliza es que si una intervención, ya sea que tenga que ver con el medio ambiente, con el acceso a las tecnologías o lo que fuera, si no incorpora la perspectiva de género, va a haber situaciones que no va a estar viendo, porque cada proyecto o programa va a incidir de una manera diferente en varones y mujeres, porque los varones y mujeres tienen distintas maneras de interpretar la vida y también tienen distintas condiciones sociales. A esto apunta la transversalización de la perspectiva de género. Formas de abordar la igualdad entre mujeres y varones en las políticas y proyectos, ya sea de estados, de ONG, de empresas. Naila Kaber, en 1995, nos va a hablar de 3 tipos de políticas o proyectos. Políticas específicas, neutrales y redistributivas. Ella es una economista social británica de Bangladesh y que también es investigadora y que sienta muchos antecedentes en la hora de incorporar la perspectiva de género en distintos organismos y estados. Y nos va a decir que hay 3 maneras de abordar la perspectiva de género dentro de las políticas y proyectos. Las políticas específicas, neutrales y las redistributivas. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Las políticas específicas. A ver de qué se tratan las políticas específicas. A ver, vamos a leer algunas intervenciones acá en el chat. Es una lástima que solo una parte muy pequeña de la sociedad esté interesada en tocar estos temas para poder adoptar una mirada más amplia y empática. Sí, es verdad, es una lástima. Y cómo esta cuestión se está viendo en distintos estados como España, que nombrábamos antes, o distintos países nórdicos europeos, que ya lo incorporan en los aspectos legales, ¿no? Como una ley, instando y obligando a las empresas a que incorporen la perspectiva de género, porque si no, tienen sanciones. O sea, cómo cada vez se avanza más en este aspecto
y también en la necesidad de entender que en estas cuestiones no solamente tienen que intervenir las mujeres, sino también los varones tienen que ser parte de esta incorporación de la perspectiva de género en las empresas y organismos. Acá dice Luisa, lo bueno es que cada vez se ve más y más países están incorporando normas que empiezan a obligar planes de igualdad. Exactamente. Cada vez se ve más en planes normativos, pero también en la responsabilidad social empresaria y en la mejora de la productividad pueden ser argumentos que ayuden a las empresas y a las organizaciones a incorporarla, mientras tanto se extienda un marco normativo en el resto de los países. Bueno, sigamos. Habíamos visto que, según Caber, hay 3 formas de generar programas y políticas y proyectos que incorporan la perspectiva de género. Específicos, neutrales y redistributivos. ¿Qué son las políticas o proyectos específicos? No voy a hablar de un tipo de política o proyecto en el cual las mujeres son las principales participantes y grupo objetivo en un proyecto. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor desventaja para acceder al crédito, esto es una realidad, y por lo tanto hay que crear mecanismos de crédito específicos para ellos. O sea, las políticas específicas se tratan de proyectos o programas que directamente apuntan a mujeres, están destinadas directamente a mujeres. Por ejemplo, como el que nombrábamos, generar un mecanismo específico para acceso al crédito de mujeres. Ese es el público objetivo concreto. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de políticas? Mayor flexibilidad y respuesta a las necesidades de las mujeres, mayores oportunidades para la toma de decisiones y también posibilidad de asumir papeles de liderazgo y la posibilidad de crear durante el proyecto organizaciones fuertes y sostenibles de mujeres que puedan desempeñar un papel de apoyo a las iniciativas de las mujeres. ¿Cuáles son las desventajas de este enfoque? Crear políticas y proyectos específicamente dirigidos y únicamente a mujeres, riesgo a que contribuya al aislamiento de las mujeres de las actividades principales o una tendencia a incorporar una orientación de bienestar mucho más que al verdadero empoderamiento de las mujeres. Vamos a ver de qué se tratan. Por otro lado, si tienen dudas, mándenlas al chat o luego cuando termine esta intervención a través de nuestras redes sociales o a través del mail para poder responderlas. Voy a tratar de leer si tienen alguna duda o algún aporte a través del chat. Pero bueno, cualquier cosa saben que tienen el recurso de contar con enviarnos un mail, síganos en nuestras redes sociales, mándenos mensajes, pregúntenos que estamos disponibles para atender a sus consultas. ¿De qué se tratan las políticas neutrales? Este segundo tipo de intervención según Caber. Habla de un tipo de proyecto en donde suelen conocerse como los proyectos que tienen un componente de mujer. Es decir, que incorporan actividades separadas para mujeres dentro de un proyecto más amplio o integrado. Por ejemplo, las mujeres y los hombres contribuyen al ingreso doméstico y por lo tanto hay que buscar el acceso al crédito para ambos. O sea, dentro de un proyecto integrado se realiza una actividad específica dirigida a las mujeres. Esto es lo que ella denomina las políticas neutrales. Dentro de un proyecto o de una política general se hace una acción específica que es dirigida a mujeres. De esto tratan las políticas neutrales. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Las mujeres tienen acceso garantizado a los recursos. Igual acceso tienen mujeres y varones a las actividades principales del proyecto, pero también tiene desventaja este enfoque y es que hay un peligro de marginación de las actividades de las mujeres del proyecto principal. O sea, como tal vez generando dentro de un proyecto general una parte específica para mujeres, hay que visibilizar que hay un riesgo de aislar a las mujeres dentro del proyecto de la política. Hay un peligro de que se utilice por los gobiernos o por las agencias de donantes como, digamos, una excusa o un argumento sin ofrecer los mismos recursos que se ofrecen al resto de los participantes. O sea, en realidad hay un riesgo de generar un área específica para mujeres, pero en realidad le estamos dando re pocos recursos. O sea, que en realidad es como si fuera una pantalla.
Vamos a ver de qué se trata el tercer tipo de políticas que plantea Gaber, las políticas redistributivas. Se trata de un tipo de proyecto que tiene el objetivo de permitir la igualdad de oportunidades a mujeres y varones como participantes, beneficiarias y beneficiarios, garantizando el acceso y control de los recursos y beneficios, de manera que empoderen a las mujeres y no que refuercen su dependencia. Este tipo de políticas redistributivas es apropiado en todos los casos y sobre todo cuando hay un amplio número de mujeres que cumple con criterios definidos a través de un proyecto. Por ejemplo, criterios de nivel de educación, habilidades, requisitos de ingresos, y también es un enfoque apropiado cuando existe un precedente de participación conjunta entre varones y mujeres. Este enfoque tiene que ver también con la igualdad de condiciones, es decir, si tenemos dentro del grupo destinatario del proyecto programa a mujeres y varones que sabemos que tienen más o menos el mismo nivel educativo, las mismas condiciones, bueno, podemos establecer este tipo de políticas redistributivas que van a garantizar una mayor igualdad dentro de la intervención. Estos tres enfoques en realidad no se anulan entre sí, sino que se puede dar el caso de que en ciertos contextos la adopción de políticas neutrales o específicas de género proporcionen a las mujeres nuevos recursos socialmente valorados que fortalecen su poder de negociación y les ayudan a renegociar su posición dentro de la familia y la comunidad. Ninguna metodología, ninguna técnica, ningún enfoque es políticamente neutro, pues siempre se va a partir de un conjunto de ideas y de valores previos, priorizando y ordenando distintos aspectos sobre otros. Esto es fundamental. Cuando hablamos de que vamos a generar una política, no, es que este proyecto es apolítico, esta persona es apolítica. En realidad eso no existe. Vivimos en un sistema social y nos relacionamos y nos vinculamos socialmente. Y en las relaciones que se ejercen dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de las distintas instituciones, hay relaciones de poder. Por eso se habla de que el ser humano es un sum politicum. Porque las relaciones de poder se extienden en todas las relaciones que tenemos socialmente, salvo que sea un ser humano aislado que no tenga contacto con ninguna otra persona. O sea, ningún enfoque dentro de un programa o proyecto es neutral. Y esto es importante visibilizarlo porque muchas veces se muestra un proyecto o programa como neutral, pero en realidad a la hora de ver las incidencias efectivas que tuvo ese proyecto, programa o política dentro de la sociedad, vemos que hubieron consecuencias diferentes y que se vivió distinto en el caso de varones y mujeres. Por eso ninguna política o proyecto es ideológicamente o políticamente neutro. Entonces, si una política o proyecto en la fase de planificación y de diagnóstico incorpora la perspectiva de género y va a empezar a ver y a tomar medidas que visibilicen que ese proyecto va a llegar de manera distinta a varones y mujeres. Y muchas veces se ve como neutral, pero en realidad está priorizando a los varones porque ponen requisitos o condiciones que en la mayoría de los casos lo cumplen los varones y no las mujeres. Por eso es importante incorporar la perspectiva de género en el desarrollo y también en las intervenciones de las organizaciones y programas. A ver, ¿cómo seguimos? Transversalización de la perspectiva de género. Entonces, el ECOSOC va a conceptualizar esta idea como que transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de géneros. O sea, la transversalización de la perspectiva de género, el ECOSOC es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esto es algo que se estableció en 1997, la idea de transversalización de la perspectiva de género, y va a hablar de que se trata de una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias tanto de varones como de mujeres
sean parte integrante de la elaboración, planificación, dirección y control de las políticas, programas y proyectos. ¿Cuáles son los principios de esta transversalización? Y establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los progresos realizados, diagnosticar las diferencias y disparidades en razón de género, jamás dar por supuesto que hay cuestiones o problemas que son indiferentes, análisis por géneros, análisis sistemáticos que deberían realizarse por género. Se necesita una clara voluntad política y asignación de recursos adecuados. Cuando incorporamos este tipo de cambio dentro de las organizaciones y empresas, se necesita sí o sí el apoyo de la alta dirección. Esto es muy importante, por eso se habla acá de voluntad política. Y las políticas y programas específicamente destinados a las mujeres, legislaciones positivas en su favor, unidades o coordinaciones para las cuestiones de género son necesarias para incorporar la perspectiva de género dentro de los estados y organizaciones. Bueno, acá encontramos que la transversalización de la perspectiva de género nos va a plantear que tiene que estar dentro de todas las fases de la organización, no solamente en la estrategia corporativa o general del negocio, sino también en las estrategias de negocio y también en las distintas fases de la elaboración de los proyectos para evitar sesgos o cuestiones que no se tuvieron en cuenta, tanto en las fases de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación y seguimiento. Esto es de lo que hablaba el ECOSOC al hablar de la transversalización de la perspectiva de género. Y en esta nos habla de cómo esta transversalización se tiene que dar en las distintas fases de un proyecto, de un programa, de una política. En la fase de diagnóstico, por ejemplo, nos habla de que es importante determinar las necesidades y problemas dentro del conjunto específico de personas a quienes está dirigido el proyecto. Estos deben ser jerarquizados, estas necesidades o problemas que se detectan dentro de una organización, y deben identificarse aspectos que actúan de manera más o menos favorable para alcanzar los objetivos propuestos. Es esencial incluir la variable sexo-género en la recogida de datos, así como criterios de análisis que reflejen las relaciones sociales de género que se establecen. Y en esta fase de diagnóstico, a la hora de realizar intervenciones dentro de las organizaciones, a la hora de realizar planes de igualdad o de incorporar la perspectiva de género dentro de las empresas, es necesario detectar los roles de género, que habla de los papeles que desempeñan los distintos géneros, las necesidades de género, es decir, identificar las prioridades e intereses de los distintos géneros, y también el acceso a los recursos, detectar si uno de los géneros tiene mayor o menor acceso a esos recursos. En la fase de planificación se plantea una meta o situación deseable a la que se pretende llegar por medio de las actuaciones programadas. Es decir, si nosotros vamos a una organización y queremos incorporar la perspectiva de género, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Vamos a ver cómo están las condiciones salariales, si hay una brecha salarial, en qué cargos se dan. O sea, vamos a hacer una fase de diagnóstico que tiene que ser participativo, y a partir de esa fase de diagnóstico se va a elaborar una intervención para incorporar la perspectiva de género dentro de esa empresa, de esa organización o de ese proyecto o programa. Y en esta fase de planificación, ¿qué hay que hacer? Y ponernos metas o situaciones deseables, ponernos los objetivos, a dónde queremos llegar. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos que plantearnos los objetivos para intervenir dentro de la organización. En esta fase es importante visibilizar a las mujeres. Las desigualdades de necesidades, de acceso a los recursos, de desigualdad histórico-cultural, tienen que ser visibilizadas, y para generar una planificación con un enfoque de género, y a través de esta planificación se van a generar acciones específicas. Es decir, se va a generar una propuesta de acciones que permita satisfacer las necesidades de ambos géneros. Luego, en la fase de ejecución, hablamos de realizar lo establecido. O sea, hicimos un diagnóstico, planificamos cuáles son los objetivos que queremos, cómo lo vamos a llevar a cabo, bueno, lo ejecutamos, lo llevamos a la acción. Esta es la fase de ejecución o puesta en marcha. En la planificación se va a realizar lo establecido en la planificación sobre la base de los resultados obtenidos en el diagnóstico, con intención de transformar una determinada realidad en base a la perspectiva de género. Y la fase de ejecución va a requerir prestar atención a los posibles imprevistos
y plantear correcciones oportunas, es decir, en el momento, incluir metodologías participativas y realizar análisis continuos de los eventuales obstáculos a la participación. Cuando nosotros queremos incorporar, nosotras, la perspectiva de género dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de los programas, los proyectos, vamos a tener que tener en cuenta que no se trata de un proceso lineal, sino que todo el tiempo tienen que dar retroalimentaciones para mejorar esa intervención, porque tal vez hay cuestiones que no se tuvieron en cuenta y hay que generar acciones específicas que prevean esto que lo estamos viendo cuando estamos ejecutando o poniendo en marcha esta política o proyecto. La fase de ejecución implica organizar actividades en condiciones de igualdad, involucrar personas beneficiarias y agentes multiplicadores, generar la toma de conciencia respecto de la igualdad y equidad de género, contar con el personal con conocimiento de perspectiva de género y técnicas participativas, verificar el equilibrio en la composición del equipo, es decir, que si hay un equipo que va a trabajar sobre la perspectiva de género y que tenga en cuenta la participación de los varones también, o sea, no solamente de las mujeres, porque se trata de un cambio que va a beneficiar a la sociedad o a la organización toda. También es necesario en la fase de ejecución incluir actividades de capacitación para el personal, identificar y discutir obstáculos a la comunicación y verificar la existencia de buenas líneas de comunicación. Y finalmente, la fase de evaluación y seguimiento en estas intervenciones nos va a decir que la evaluación implica contrastar los objetivos que nos propusimos con los resultados que obtuvimos. Y se debe identificar aspectos considerados necesarios para ser evaluados, indicadores a utilizar, personas que van a evaluar, cuáles son los plazos para la actuación de nuestros objetivos y para la evaluación, cuáles son los documentos donde se van a registrar los datos de esa evaluación. Y es importante entender que la fase de evaluación o de control tiene tres partes. Una evaluación ex ante, una concomitante y una ex post. El control ex ante es el que se da antes de la ejecución de una política o proyecto. La fase, el control concomitante habla de que mientras se ejecuta el proyecto tenemos que realizar actividades de control para ir viendo si se van logrando las metas o no y para tomar medidas de corrección que sean oportunas en el momento en que se están generando los obstáculos. Y la evaluación ex post nos va a decir que luego que terminó el proyecto, la intervención, vamos a ver si se lograron o no los objetivos que nos propusimos en la evaluación, lo cual nos va a ayudar para programas o proyectos posteriores y para identificar el verdadero impacto que tuvo el proyecto o programa. Bueno, la elaboración de proyectos con perspectiva de género plantea la necesidad de realizarlos con carácter integral, revisando cuidadosamente la realidad de mujeres y varones con el fin de lograr remover los obstáculos a la equidad de género. Y para ello es necesario tener en cuenta que este proceso no evoluciona de manera lineal, lo que decíamos recién, sino que se caracteriza por constantes retroalimentaciones que permiten retomar y profundizar en las tareas de análisis, planificación y decisión basadas en los datos que van surgiendo de la realidad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que puedan hacer a través del chat. Ahora, en un momentito, voy a mandar el link del formulario para que puedan acceder a la certificación de la capacitación. Recuerden poner bien el nombre, poner bien la dirección de mail para que les llegue la certificación a su correo electrónico. Y bueno, cualquier pregunta, consulta, necesidad que tengan, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, ICISAL, Instituto Superior de Inteligencia Social. Síganos en YouTube, acá en nuestro canal para poder ver cuando se realicen nuevas intervenciones gratuitas, nuevas capacitaciones. Vamos a dar certificación, sí, acá preguntan. Ahora voy a mandar en unos segunditos el formulario para la capacitación y también contarles que tenemos distintas propuestas para seguir profundizando en nuestros conocimientos respecto a las temáticas de género. Se tratan de capacitaciones virtuales que están disponibles a 24 horas en el aula virtual. Hay tutoría permanente ante casos de obstáculos que tengan o preguntas que les surjan. Bueno, una de nuestras propuestas es el Diplomado en Igualdad de Género,
que tiene una beca actual del 75%, cuesta con valor final $40 o 3.000 pesos en Argentina. También les ofrecemos un curso muy lindo sobre historia y filosofía de la igualdad de género, ¿no? Porque muchas veces vamos a la escuela, a las universidades y no nos cuentan esta parte de la historia que tiene que ver con la evolución de los derechos de las mujeres. Es un curso virtual muy accesible y muy lindo. También que cuenta con una beca muy grande, o sea que no es bastante barato, así que aprovechenlo mientras esté la beca. Y también tenemos un diplomado en gestión de proyectos con perspectiva de género con modalidad virtual que va a dar cada uno de los pasos para incorporar la perspectiva de género dentro de los proyectos. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Acá les dejamos nuestro WhatsApp, nuestra web, nuestro email, que ya lo conocen por cualquier duda que tengan. Ahora mismo les estoy escribiendo en el chat el link del formulario de certificación. Ahí lo mandé. No se olviden de llenarlo para que les llegue la certificación virtual. Muchas gracias. Acá nos dicen muy buena la capacitación. Excelente capacitación. Muchas gracias. Esperemos que les hayan servido. Les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y bueno, estamos a disposición para cualquier duda o propuesta que tengan. Excelente, podríamos tratar hostigamiento y acoso sexual. Bueno, eso es un tema bastante importante, el tema de acoso sexual, porque por ejemplo en España, que el año pasado se incorporó a través del decreto real la perspectiva de género dentro de las empresas, obliga a que las empresas tengan un protocolo de atención ante casos de acoso sexual laboral. Esto es un tema también bastante importante para trabajar dentro de las organizaciones. Me interesa el diplomado en igualdad de género. Bueno, buenísimo. Ahora les vamos a mandar la información a través del mail. Así que bueno, estén atentos y atentas. Llenen el formulario, lo vuelvo a mandar, así les llega la certificación. Muchísimas gracias por estar presente. Mi nombre es Deni Ferrero, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, coordinadora de ICISAL, máster en Gestión de Proyectos. Y bueno, es un gusto estar con ustedes trabajando en estas capacitaciones y bueno, estamos a disposición por cualquier sugerencia que tengan. Es muy importante que nos den sus sugerencias y sus aportes. Y también cualquier consulta, háblennos a través de WhatsApp, nuestras redes, nuestro mail, que vamos a estar ahí disponibles para atenderles. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Se despide Deni Ferrero, que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del horario que sean sus países. Entre mañana y pasado vamos a estar enviando la certificación. Acá habla José, inserción laboral de personas VIH en empresas y más en la parte de salud, ya que las profesiones de salud con VIH los profesionales de salud con VIH no los dejan trabajar. Sí, es cierto. El tema del VIH es muy importante. Hemos generado bastantes programas con esta temática. Es muy importante trabajarlo. Muchas gracias por la propuesta y lo vamos a evaluar para hablar al respecto. Bueno, que tengan una muy buena tarde, muy buenas noches. Adiós, nos vemos. Cualquier cosa les va a quedar el video grabado si quieren volver a verlo, si hay una parte que se perdieron. Nos vemos.